Muy buenas noches, colegas del Diplomado de Educación Superior. En este video vamos a un poco analizar el tema de la primera parte del módulo 6 del Diplomado en Educación Superior, que tiene que ver con la reflexión sobre el vivir bien y el horizonte del sistema educativo, ¿no? Vamos a tratar de hacer un análisis un poco específico de lo que es el horizonte, el paradigma del vivir bien y cómo este se interrelaciona con el enfoque educativo planteado desde la universidad a través de la reingeniería y con el enfoque mismo de la universidad, ¿no? Con el modelo de educación que se está planteando. Bueno, para esto, hacer una pequeña introducción, si vale el término, de lo que es el vivir bien, ¿no? El vivir bien como paradigma nace de los pueblos, de la visión de vida, de la forma de vida de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, ¿no? Es un paradigma, un modelo que nace en contraposición al modelo capitalista de desarrollo tradicional, que se basa, digamos, en la convivencia del humano con la Pacha, ¿no? En complementariedad. Entonces, en contraposición al modelo de desarrollismo capitalista que es antropocéntrico netamente y que ve al planeta como un recurso para autoabastecerse, ¿no? Para vivir mejor, digamos, y para subsanar todas sus necesidades, ¿no? Entonces, esta visión de vida del paradigma del vivir bien eh, es un poco complejo de analizar. ¿Por qué? Porque esto nace de la visión de los pueblos, por tanto, son los pueblos los que deben dar las pautas necesarias para poder realmente concretizar lo que tiene que ser este paradigma como un modelo de desarrollo, ¿no? El, el, el modelo, bueno, empezamos un poco haciendo un análisis de lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Modelo de desarrollo tradicional, para poder un poco contextualizar y poder abordar el vivir bien partiendo del análisis de este modelo, ¿no? De desarrollo. Bueno, el modelo de desarrollo tradicional que sigue en todos los países, digamos, del mundo, tanto como en el nuestro, es muy difícil desprenderse de este modelo porque viene arraigado en muchas instancias, tanto estatales, tanto educativas, ¿no? Como son las universidades tradicionales, y en el mismo pensamiento y en la misma visión de vida que nos plantea, ¿no? Este modelo. Entonces, erradicar esto es un poco complicado, pero hay que buscar alternativas, ¿no? Y una de estas alternativas es el vivir bien como planteamiento de modelo de vida. En este sentido, el desarrollismo basa su fuente, digamos, su pilar en el aprovechamiento, ¿no? En el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del ser humano. Un aprovechamiento desmesurado que no contempla una interacción con la Pacha, con el mundo, ¿no? Sino más bien viéndolo como un objeto de servicio, un objeto del cual se puede extraer y se puede obtener todos los beneficios que el hombre necesita para poder vivir. Un modelo de desarrollo que en los últimos 50 años ha deteriorado el mundo de tal forma que ahora se hacen evidentes, ¿no? Las consecuencias a través del cambio climático, un modelo de desarrollo que en los últimos 50 años ha aniquilado el mundo más que en los últimos 1000 años, ¿no? Entonces, ahí podemos comparar un poco el crecimiento de este modelo y cuán irracional es en su planteamiento, ¿no? Y en la sustentabilidad, digamos, que esto tendría que ver.
El desarrollismo está muy arraigado en las estructuras estatales, en las estructuras mentales mismas de las personas, ¿no? Nosotros tenemos una visión de desarrollo que nos han inculcado desde colegio, que nos viene inculcando la modernidad, que nos viene inculcando la globalización de estándares de vida que nosotros tenemos que alcanzar si queremos ser desarrollados, ¿no? En el mundo se habla de países desarrollados y países subdesarrollados, poniendo estándares de desarrollo clasificados donde si no entras dentro de esos estándares de desarrollo eres un país subdesarrollado, ¿no? Entonces nos ponen horizontes a donde tenemos que intentar llegar para poder ser un país desarrollado, ¿no? Uno de esos estándares, por ejemplo, es el índice de pobreza, ¿no? El índice de pobreza basado en, por decir, un análisis de los de acercamiento, digamos, o de poder tener los servicios básicos, ¿no? ¿Cuáles son estos servicios básicos? Agua, luz, alcantarillado. Básicamente, entonces, estos servicios nos da las entidades internacionales. Este modelo de desarrollo nos dice que estos son los servicios que tiene que tener una población para dejar de ser pobre. Si no tienes estos servicios, eres un país pobre, ¿no? Entonces, son estos estándares los cuales nos limitan y nos dirigen hacia un modelo de desarrollo en los cuales tenemos que acoplarnos, ¿no? Olvidándonos de nuestras formas de vida, de nuestras formas propias, digamos, de interrelación, de vivencia. Entonces, tenemos que globalizarnos, tenemos que alienarnos a lo que es el modelo para poder caber dentro de estos estándares y ser considerados países desarrollados, ¿no? Entonces, es una discusión bastante compleja el desarrollismo como tal y qué es ser desarrollado y qué es no ser desarrollado, ¿no? Entonces, pero hay esos estándares, ¿no? Entonces, el desarrollismo se basa en eso, el capitalismo como tal, ¿no? Si describimos el capitalismo lo podemos describir en dos simples partes, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Es acumulación de la riqueza entre pocos, primero, y manejo de los medios de producción. Entonces, el desarrollismo basa su concepción, digamos, en lo que es el capitalismo, ¿no? Están interrelacionados fuertemente. De ahí nace esta corriente o este modelo en contraposición que es el vivir bien. El vivir bien como planteamiento de vida, como horizonte civilizatorio de vida basado en la interrelación con la Pachamama, con la Pacha, con el mundo. El vivir bien, una construcción desde los pueblos, desde otra forma de vida, desde otra lógica de vida, que nace y que está irradiándose como una corriente, ¿no? De influencia hacia otros países, hacia otras naciones, ¿no? Entonces, que ya se dan cuenta que de la crisis del modelo tradicional que nos está llevando al colapso, digamos, medioambiental, al colapso económico en muchos lugares. Entonces, hay que buscar alternativas y esas alternativas las plantea el país como política de Estado, que es el vivir bien, ¿no? Si bien hay diferentes corrientes, digamos, por analizar alguna, podríamos ver el tema de lo que es algunos indicadores o algunos indicadores de construcción del vivir bien. Como país, si bien tenemos todo el know-how, digamos, de lo que sería el enfoque del vivir bien, el planteamiento filosófico, paradigmático, el planteamiento epistemológico de lo que tiene que ser el vivir bien,
pero nos falta aterrizar en lo que es en lo que realmente significa el vivir bien como país. No nos olvidemos que tenemos una diversidad increíble en el país, 36 pueblos, diferentes cosmovisiones, diferentes lógicas de vida, formas de vida. El vivir bien no es igual o no se concibe de la misma forma en las comunidades rurales o en los pueblos indígenas que en lo que se lo va a concebir en la ciudad, o en las metrópolis o en las urbes, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros vayamos construyendo y vayamos abordando la construcción de los indicadores del vivir bien desde la complejidad que tiene que ver la sociedad, nuestra sociedad boliviana, en este sentido, en este caso. Ir nutriendo de todos estos componentes que tienen que ver con poder operativizar y poder realmente plantear un modelo funcional, un modelo replicable, que es el vivir bien, ¿no? Conjuncionar todas estas concepciones de vida, del vivir bien, que entendemos por vivir bien, por decir, como les decía, puede ser diferente en las zonas rurales y puede ser diferente en las zonas urbanas, puede ser diferente en los pueblos indígenas, de acuerdo al grado de globalización que nos encontramos. Entonces, son diferentes criterios que hay que ir tomando en cuenta y conjuncionar todos estos criterios para poder tener indicadores del vivir viendo, que es la política, digamos, del Estado, a donde queremos llegar, pero no sabemos cómo operativizar, digamos, y hacia dónde tenemos que ir como horizonte. Si bien tenemos los planteamientos filosóficos amplios de lo que es la concepción del vivir bien, pero tenemos que ir aterrizando, ¿no? Esa es una idea para empezar, ¿no? Y el rol de la educación acá es importante, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar ¿en qué se basa el modelo de desarrollo? En establecer estructuras. El modelo de desarrollo capitalista tradicional está arraigado en las estructuras gubernamentales, en las estructuras estatales, tanto políticas como educativas, ¿no? El modelo de desarrollo, ¿de dónde nacen los profesionales que manejan gran parte de las esferas del Estado, por decir, ¿no? Salen de las universidades tradicionales, ¿no? Y estas universidades son las que educan, las que forman a los profesionales que van a ir enrolándose en las diferentes estructuras del Estado, como tal, ¿no? ¿Cómo hacen funcionar el modelo, no? ¿Cómo funciona el modelo y por qué funciona el modelo de desarrollo tradicional capitalista? Un ejemplo muy interesante de análisis es el que hace lo que se hace en el libro de, si no me equivoco, Naomi Campbell, que es la doctrina del shock, ¿no? Ahí se puede ver un poco, analizar y reflexionar acerca de los actores que operativizan estos modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la escuela de Washington, ¿no? La escuela de Washington, una universidad de economía capitalista, claro, en Estados Unidos, una escuela que ha becado en la década de los 60, 70, becaba a gran parte de profesionales, en este caso de los países subdesarrollados, llamados, si vale el término, de América Latina y de otros países, ¿no? De otros continentes. Entonces,
Acá en esta universidad, en la escuela de Washington, la escuela de Freeman, ¿no? Freeman, un economista eh, estadounidense, en algún momento premio Nobel, muy discutido, claro. Entonces tenía un modelo económico, ¿no? Estos modelos económicos han sido transmitidos a través de la formación universitaria a profesionales de nuestros países, ¿no? Esta formación universitaria tenía esa concepción capitalista económica. Estos profesionales han sido formados en estas universidades y después han retornado a los países. Al retornar a los países, estos profesionales han ocupado esferas estructurales estatales, como ministerios de economía, esferas educativas, docencia, direcciones, rectorados, decanatos en las universidades latinoamericanas. Por tanto, han ido inculcando todo el modelo aprendido en el modelo de Freeman, han ido inculcándolo en esas instancias, ¿no? Ya sea a través de los ministerios, a través de las universidades. Entonces, los profesionales que están siendo formados y han sido formados después, esa es una estrategia bastante singular, ¿no? Es una estrategia muy profunda para poder controlar las economías y los modelos de desarrollo de los países. Imagínense, todo está en la formación y en el tipo de enfoque que tú puedes dar en la formación. Entonces, estos participantes de esta escuela de Freeman han podido inculcar en sus instancias, en sus entidades o en sus estructuras el modelo, ¿no? El modelo, el enfoque, todo lo que tiene que ver con esta forma de manejar y de plantear un modelo económico, ¿no? De libre mercado y demás. Y a raíz de eso tenemos todo el funcionamiento, ¿no? De las estructuras del Estado. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cuán importantes los procesos formativos a través de las casas superiores de estudios, a través desde la educación primaria, ¿no? Cuán importante es tener modelos, tener un enfoque, un modelo de educación que vaya en concordancia a las formas de vida de los pueblos, de las naciones, ¿no? Entonces, aquí es importante poder analizar el rol de la universidad indígena quechua, el enfoque que se está planteando como tal. Este enfoque tiene que ver con la adopción del paradigma del vivir bien como horizonte y todo lo que conlleva a nutrir los procesos formativos en cuanto a este modelo, ¿no? Entonces, los profesionales que vayan a salir de la universidad en algún momento van a igual incorporarse en las diferentes estructuras, ¿no? En los diferentes niveles, ya sea del Estado o de los instituciones educativas, ¿no? Entonces es una construcción, es un camino largo, es una construcción todavía muy difícil, pero que en algún momento se tiene que iniciar, ¿no? Si nos vamos a esperar que las universidades tradicionales enfocadas en un modelo homogenizador, en un modelo segmentario, en un modelo que separa las disciplinas, que crea especialistas, pero que no ven la integralidad. Si esperamos que estas instituciones formen profesionales para poder poner en marcha el modelo, el horizonte de vida que es el vivir bien, vamos a esperar en vano. Entonces, hay aquí la importancia del enfoque y de cómo tiene que trabajar la universidad y hacia dónde tiene que ir. Es un proceso de construcción que está iniciando, pero si se tienen los objetivos claros,
estamos iniciando un buen camino, ¿no? Porque estos profesionales formados con este enfoque, con esta lógica intertransdisciplinar, con este enfoque de integralidad, con este enfoque de equilibrio, a copar estos poderes del Estado a estas entidades o estas estructuras, se puede hacer incidencia, ¿no? Y se puede ir cambiando modelos ya arraigados en nuestra sociedad, pero que en algún momento tienen que ser discutidos, ya están siendo discutidos, pero tienen que ser contrapuestos también con alternativas. Y nosotros como universidad también tenemos que generar profesionales que den estas alternativas tangibles, estas alternativas funcionales de lo que tendría que ser operativizar el vivir bien, digamos, ¿no? Entonces, viendo todo este contexto del análisis, nos vamos un poco también a ver lo que es el tema de políticas, ¿no? Del Estado. El Estado ha planteado el vivir bien como política estatal, como un horizonte, en todas sus políticas. Entonces tenemos políticas de Estado basadas en esto, que se han plasmado a través de la elaboración de normativas, elaboración de instrumentos, de estrategias, planteación de estrategias orientadas hacia el vivir bien. Todas las políticas del Estado están orientadas hacia el vivir bien. Las más claras y las más significativas y las que tienen, digamos, una raíz bastante fuerte y las cuales nosotros tenemos que aprovechar son, por ejemplo, la Ley de Madre Tierra. La Ley de Madre Tierra habla justamente de la convivencia armoniosa con la Madre Tierra, de la interrelación que tiene que tener la sociedad con la Madre Tierra como un ente integral, parte de la Madre Tierra, pero no una entidad al ser humano como algo separado de la Madre Tierra, ¿no? Y en esta ley se plantean muchas cosas, muchos aspectos que tienen que ver con el horizonte del vivir bien, ¿no? Entonces, esta ley es una ley marco, es una ley general que nos puede dar directrices, que nos puede dar lineamientos para ir construyendo nuevas normativas basadas en esta ley marco, pero nuevas normativas que nos pueden ir ayudando a operativizar, a generar estrategias que nos ayuden a operativizar el enfoque, ¿no? El modelo que se está planteando. También tenemos otra política importante y que no está pudiendo ser aterrizada y no la podemos operativizar como Estado, es la Ley de la Revolución Productiva, la 144. Esta ley ha sido ideada seguramente de una manera participativa, de una construcción participativa basada en las demandas, en las lógicas, en los planteamientos de las organizaciones. Es una ley muy buena, es una ley que si la lees te pone, te aterriza en el enfoque que se quiere seguir como país, pero que no está pudiendo ser operativizada. ¿Por qué? Porque no hay los lineamientos, no hay los fines, los aspectos operativos que nos dirijan hacia dónde queremos ir. Se habla de OECOMS dentro de esta ley, pero tenemos que ver realmente construir lo que son las OECOMS y cuáles son los lineamientos de estos, el funcionamiento, la estrategia y demás. Y esto tienen que hacer los profesionales que vayan a entender realmente esta lógica, ¿no?, de planteamiento de esta normativa. Tenemos ahora la ley del sistema de planificación del Estado, la ley 777, que nos brinda pautas para poder hacer
una planificación integral de los procesos de interacción o de desarrollo público, ¿no? que hace el Estado, los municipios, las gobernaciones y el mismo Estado tienen que basar sus políticas de planificación, sus estrategias de planificación en este sistema de planificación integral. Este sistema de planificación integral contempla como el nombre dice, es una planificación que contempla la parte social, socioeconómica, contempla la parte medioambiental y contempla la parte productiva, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos una planificación integral? Nosotros muchos años hemos estado acostumbrados a realizar planificaciones no funcionales, ¿no? Como son los PDMs y demás. Y el reto grande está en poder encarar procesos de planificación integral, ¿no? ¿Cómo interrelacionas la parte sociocultural, la parte económica, cómo vinculas la parte productiva, cómo vinculas la parte medioambiental? No verlos por separado, sino de forma integral y hacer una planificación de tal forma que estos tres aspectos puedan ser partícipes de un proceso de implementación, ya sea de un proyecto, de alguna, por decir una alcaldía, un proyecto planteado dentro de este sistema. Entonces la idea es un poco ir viendo, ¿no? Realizar una planificación integral. Este sistema de planificación también nos da grandes alternativas para poder abordar otras temáticas como la parte social, cultural, pero no hay operadores, en este momento no hay operadores que puedan realizar esta planificación. Como en el caso de la ley 144, la ley de Madre Tierra, son políticas envidiables del Estado por otras naciones, envidiables, pero que nos falta aterrizar, nos falta operativizar. Tenemos los lineamientos marcos, pero no terminamos de entender esto, ¿no? Y nunca vamos a terminar de entender esto si no empezamos a ver, a visualizar lo que es la concepción integral de lo que tiene que ser la vida, ¿no? Entonces, estas políticas del Estado tenemos que atacar, si vale el término, como universidad hacia los lineamientos que nos dan estas políticas. ¿Qué nos habla la ley de la evaluación productiva? ¿Qué nos habla la ley del sistema de planificación del Estado? La ley de Madre Tierra, por nombrar unas tres normativas, digamos, importantes en las cuales también se basa un poco y es importante el tema del vivir bien, ¿no? Como ente rector de estas normativas. Entonces, como universidad, nosotros estamos en el reto de poder formar profesionales, formar profesionales tanto a nivel pregrado como posgrado y la autoformación mismo de los formadores bajo este modelo, ¿no? Que busca el Estado, que necesita el Estado. El Estado en este momento necesita profesionales que vayan a poder encarar la operativización de estos planteamientos, de estas leyes, de estas formas de planificación, de implementación de programas y demás, ¿no? Entonces, ese es un reto importante que tiene que ver con la universidad, ¿no?
Eh, porque si nos vamos a un análisis bastante seco, si vale el término, de poder plantear cómo están saliendo nuestros profesionales en este momento de la universidad, nuestros profesionales de la antigua malla, digamos. ¿Cuál es el tipo de formación que estamos dando a estos profesionales? ¿Y cuál es el tipo de formación que se les va a dar a los estudiantes de la nueva malla? ¿No? Eh, no podemos, la universidad no puede ser una isla. La universidad no puede ser una isla donde se viene a aprender y después se sale con todo el know-how de conocimientos a hacer trabajo en las comunidades. No, la universidad tiene que plasmarse en, en una entidad dinamizadora y gestora de conocimientos, ¿no? Esto, esto quiere decir que nosotros necesitamos de una interacción fuerte, de una interacción participativa con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, porque esas son nuestras fuentes de aprendizaje, nuestras fuentes de vivencia para poder realmente aterrizar el modelo que se está planteando, ¿no? El, el, el modelo eh, el modelo de educación planteado en la reingeniería justamente busca poder encarar procesos de formación continua. Los estudiantes desde el primer año tienen que hacer investigación, los estudiantes desde el primer año tienen que hacer eh, planificación. Entonces, eso es importante porque vamos a ir nutriendo de aspectos importantes en los procesos de formación para tener realmente operadores funcionales, operadores que nos vayan a servir, ¿no? En los pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros municipios, ¿no? Eh, nosotros como el Estado tiene varios, como decíamos, varias políticas y varios enfoques. Eh, una política importante y que se habla mucho es, por ejemplo, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria. ¿Cuál es, digamos, la lógica de construcción de este enfoque de soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria nace en contraposición al planteamiento de seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de que no falte comida, pero no te habla de cuál es la forma en la que tú vas a hacer que no falte comida, ¿no ve? Entonces es un planteamiento muy abierto a la agroindustria, a los transgénicos, a la monopolización de la agricultura. Aquí lo importante de la seguridad alimentaria es que no falte comida y que se cultive como tenga que cultivarse, lo que tenga que cultivarse para que no falte comida. Esa es básicamente la seguridad alimentaria. En contraposición a esto, o complementariamente, no diría en contraposición, sino complementariamente a esto, eh, nace eh, el, la propuesta de soberanía alimentaria. En los años 90, con Vía Campesina, una organización que aglutina muchas organizaciones, lanza esta propuesta de, de planteamiento, digamos, de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria planteada de manera sustentable y desde la visión de los pueblos, ¿no? La soberanía alimentaria tiene su raíz en la no autodependencia de la productiva
hacia entidades externas, digamos, ¿no? La soberanía alimentaria tiene que ser capaz de autosustentarse, ya sean todos los insumos, como por decir semillas, no necesitar tener que adoptar de otro lado el tema de semillas, por ejemplo, o el tema de insumos. Entonces, tener ese know-how dentro, que vaya en un circuito de un sistema productivo, ¿no? Como tal, porque eso es lo que queremos, son sistemas productivos integrales. Entonces, esa es la lógica de la soberanía alimentaria, ¿no? La no autodependencia de factores externos para poder garantizar el sistema productivo y la alimentación, digamos, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa hoy en día? Tenemos lo que es el tema de los transgénicos y demás, que todos los paquetes tecnológicos nos han hecho esclavos de la dependencia a estos paquetes tecnológicos, ¿no? No podemos generar semillas de productos transgénicos, tenemos que comprar sí o sí las semillas de los proveedores transnacionales. Entonces no hay una soberanía productiva en este sentido, ¿no? Y la ley de la revolución productiva habla en este sentido también. Entonces, todas estas políticas que hay que ir abordando para poder hacer un análisis de lo que tiene que ser el rol de la universidad, el enfoque del Estado, porque no nos olvidemos que somos una universidad indígena, quechua, que tiene que basar su modelo de enseñanza en la cosmovisión quechua, en diálogo, interrelación, diálogo intercientífico con la visión occidental, claro está. No todo lo que viene del desarrollismo es malo, pero sí hay que ir rescatando lo funcional, lo que se puede integrar al planteamiento que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva al siguiente análisis, ¿no? Como parte de de este módulo, la primera parte del módulo, poder hacer el análisis, en realidad hacer una reflexión sobre el vivir bien, la concepción, el paradigma del vivir bien y el horizonte del sistema educativo de la universidad. ¿Cuál es la interrelación que hay entre este paradigma como política de Estado, como modelo de Estado, y cuál es el rol de la universidad indígena, el horizonte que ahorita se está planteando en la universidad, de qué manera va a ir aportando, de qué manera vamos a ir construyendo este modelo de desarrollo y cuál es la importancia de la universidad en este sentido. Ese es más o menos el análisis que se tiene que hacer en base a las lecturas también, ¿no? En base a las lecturas de propuestas, las lecturas de Javier Medina, que nos habla del Sumagamaña, la concepción aymara del vivir bien, el paradigma cuántico, que habla un poco de la interrelación, digamos, de la ciencia, la física cuántica, que un poco va deshaciendo la concepción clásica de la verdad absoluta. Entonces, esta física cuántica que nos da mayores insumos y mayor peso a lo que se plantea desde la cosmovisión andina, que tiene que ver con la interrelación armoniosa, con la transmisión energética, con la interrelación sociedad-naturaleza y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bajo ese análisis también, bajo el análisis de la crianza de vida, ¿no? Que es criar la vida,
que es crear bajo el otro análisis del texto de Fernando Guanacuni, también que nos habla hacia la construcción de políticas públicas sobre el vivir bien. Este es un texto del 2010, si no me equivoco, el cual ya planteaba algunos criterios de construcción de políticas públicas orientadas hacia el vivir bien. Y veamos este planteamiento y hagamos ¿cómo se diría? Hagamos una contraposición, digamos, en este tiempo desde el planteamiento de Fernando Guanacuni en lo que tiene que ver con políticas hasta lo que se ha generado en el tema de políticas hasta este año, ¿no? Son prácticamente 8 años en los cuales se han ido generando bastantes políticas públicas. Entonces es importante ir a hacer este análisis para poder hacer el ensayo en lo que tiene que ver con el análisis que puedes hacer. El ensayo es básicamente una reflexión, ir abordando criterios críticos, analíticos, reflexivos, en lo que tiene que ver con la postura que ustedes perciben, postura individual, claro, de lo que ustedes perciben del horizonte al que debería dirigirse la formación superior en la Univol Quechua, en el marco de la ingeniería, claro, ¿no? De cómo está planteándose y cómo debería ir mejorando, cómo debería ir nutriéndose el horizonte que se está planteando y si estamos en buen camino hacia el enfoque, el paradigma del vivir bien como modelo de desarrollo y de qué manera nosotros como universidad podemos aportar a consolidar este modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, hacer una postura crítica, reflexiva, analítica de este horizonte que se ha planteado la universidad y si estamos yendo por buen camino, ¿no? Entonces, esa es más o menos la reflexión que habría que hacer para la primera parte, para el ensayo de la primera parte, contemplando más o menos los contenidos que están planteados en la propuesta aprobada por el Ministerio del programa de diplomado, ¿no? Bueno, básicamente es un pequeño análisis que espero les pueda ayudar a un poco ir interrelacionando, entrelazando lo que es el vivir bien, la política de Estado, el modelo de desarrollo estatal y la importancia de actores fundamentales como las universidades en la consolidación de un modelo de desarrollo. Entonces, nosotros como universidad somos actores fundamentales en la construcción de un modelo de desarrollo. Nosotros vamos a generar profesionales que vayan a operativizar estos modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es el análisis un poco que se quiere hacer. Cómo ustedes están percibiendo esto desde todo lo que se han podido nutrir en el tema del diplomado, el tema de la reingeniería que se ha planteado, el enfoque mismo, haciendo un análisis del modelo del paradigma del vivir bien y el Estado, ¿no? Con sus políticas públicas. Básicamente eso, espero que les pueda servir un poco este análisis, nutriéndolo un poco más con el tema de las lecturas. El tema de la física cuántica es muy interesante, ya lo podrían ir abordando con mayor detalle seguramente después. Entonces, todos estos lineamientos básicos para la elaboración del ensayo. Entonces, en el cronograma presentado se dan
los lineamientos y los tiempos en los cuales hay que presentar, ¿no? Los ensayos. Seguramente ha habido un retraso en el tema de esta clase. Va a recorrer un poco los tiempos, ¿no? Entonces, eso básicamente. Muy buenas noches y que tengan eh, que puedan hacer un buen trabajo en esta primera parte del programa planteado, ¿no? Para el sexto módulo. Buenas noches.